Doctor, tiene su micrófono apagado. Gracias, buenos días. ¿Ahí me escuchan y me ven? Perfecto. Compañero David Alejandro, ¿me escuchan y me ven? Sí se ve, profesor. Perfecto, muchas gracias. Bueno, vamos a iniciar nuestra sesión del día de hoy. Les decía que les agradezco que se encuentren en esta aula virtual, en este diplomado, donde nos toca hablar el día de hoy acerca del tema de la prueba ilícita. Es un tema que a mí me parece, pues resulta muy relevante y no solamente que resulte relevante, sino que en sentencias recientes de nuestro tribunal particular, pero no exclusivamente sala superior, se ha seguido tocando. Si me permiten, me voy a poner estas cosas que facilitan el diálogo con ustedes. Entonces, permítanme un segundo para conectarlas. Decía yo entonces que vamos a empezar a hablar del tema de prueba ilícita. Yo quisiera pedirles que me permitan seguir esta dinámica en las sesiones. Que voy a hacer yo una presentación, voy a someter ante ustedes una presentación y después pasaríamos a hacer algunas consideraciones, algunas preguntas que ustedes quieran hacer ya hacia el final de la sesión. Se vale que ustedes me digan, oiga, más que una pregunta tengo un comentario, se vale absolutamente. Y también yo no tengo problema si no hablan de tú o de usted. Mientras no me digan, güey, pues no hay problema, digamos. Y les pediría también que fuéramos prendiendo las cámaras. No sé si es un tema de internet aquí donde estoy, en la oficina, pero solamente veo a Abraham. Hola, Abraham. Solamente veo a Abraham. Igual las y los demás también ya tienen sus cámaras prendidas, pero insisto, a lo mejor es un tema aquí de internet. Bueno, vamos a empezar con la presentación. Aquí está abriendo. Fíjense a ver, ustedes saben que el tema probatorio se ha puesto, yo no diría de moda, sino que le hemos empezado a dar mucha importancia en el derecho procesal, no solo en el procesal electoral, sino en el derecho procesal en general, desde hace ya algunos años. Se supone que ahí estoy presentando, tú mismo, Abraham, que eres a quien veo, Abraham, ¿se ve la presentación? Perfecto, muchas gracias. Se ha puesto de moda, digamos, o se ha vuelto relevante en los últimos años. Y tiene su sentido, porque a final de cuentas el derecho probatorio tiene que ver con cómo acreditamos nuestras alegaciones dentro de un proceso judicial. Y el derecho probatorio tiene que ver con varias cuestiones. Tiene que ver con el ofrecimiento. Bueno, primero tiene que ver con el caudal probatorio posible o permitido legalmente. Tiene que ver con el ofrecimiento, tiene que ver con la admisión, con el desahogo. Cosas que ustedes ya han estudiado y que no voy a profundizar. Pero una de las cuestiones y que se ha vuelto muy relevante, sobre todo en los últimos años, es el tema de la prueba ilícita. Esto es, cuando nos encontramos frente a un ofrecimiento probatorio, frente a una documental, frente a una pericial, frente a algún tipo de prueba, alguna prueba en particular que se haya ofertado, que sin embargo no deba ser admitida. Y la no admisibilidad de una prueba depende de muchas cuestiones. Por ejemplo, de la oportunidad de su ofrecimiento. Pensemos en los juicios electorales, donde tienes que ofertar tus medios de prueba, bueno, pues en la demanda, ¿no? O en la contestación, o en su caso en el informe por parte de las autoridades, o en el escrito en el que compareces como tercero. Ahí es donde tienes que hacerlo. No lo puedes hacer después. En eso, los juicios electorales se parecen a los juicios sumarios civiles o sumarios mercantiles, en los cuales el ofrecimiento de pruebas tiene que venir junto con el escrito inicial de cada parte. Entonces, puede tener que ver con eso, puede tener que ver también con la falta de perfeccionamiento de la prueba.
cuando se deja en suspenso la admisión de la misma debido a que la parte oferente no ha desahogado el procedimiento adecuado. Estoy pensando, por ejemplo, en una prueba pericial. Ofrezco la prueba pericial a cargo de tal perito, ¿no? A cargo del perito Pablo Montenegro, por ejemplo, ¿no? Y entonces la jueza del asunto me previene porque me dice, oiga, no ofreció usted el pliego que tendría con las preguntas, con las cuestiones que debería desahogar el perito Montenegro, ¿no? Y entonces me dan 3 días para exhibirlo y no los exhibo. Entonces, bueno, esa suspensión de la decisión acerca de la admisibilidad de la prueba deja de tener efecto y entonces lo que procede es el rechazo de esa prueba. Pero el tema de la prueba ilícita es particular porque se vincula con cuestiones de derechos humanos. Y por eso es un tema que a mí en lo personal me gusta que me toque aquí en el diplomado, porque se conjuntan 2 ramas del derecho que me gustan mucho. La procesal, propiamente, la procesal, y por otra parte, la constitucional en su vertiente de derechos humanos. Entonces, esto que vamos a ver el día de hoy, bueno, en estas sesiones, la prueba ilícita, se vincula sí con el derecho procesal, pero va más allá del derecho procesal y tiene que ver con una cierta forma de entender los derechos humanos, el derecho constitucional, incluso la democracia, porque aquí vamos a ver que tiene que ver incluso la política, y lo voy a explicar más adelante, seguramente en la clase de mañana. Y la cuestión procesal, o dicho de otra manera, estas son de las materias que nos recuerdan que la disciplina procesal es la materialización de ciertos principios y ciertos valores que van más allá de lo procesal. Por lo tanto, la decisión regulativa, la decisión legislativa y también la decisión judicial, en particular los criterios, que tienen que ver con la admisibilidad o no de una prueba, son cuestiones que tienen que ver esencialmente con cómo conceptualizamos o hasta dónde conceptualizamos los derechos humanos. Tiene que ver entonces con eso. Y entonces, por tanto, como estamos proyectando en esta lámina, tiene que ver con el concepto de Estado de Derecho. El Estado de Derecho ya no en la visión decimonónica, y no me refiero a la versión original del concepto de Estado de Derecho, la de Robert von Moll, que Estado de Derecho era simplemente que el Estado tenía personalidad jurídica. No, me refiero específicamente a la noción de Estado de Derecho como aquella en la cual hablamos de que existen derechos mínimos de las personas, derechos que deben ser respetados por toda autoridad e incluso por particulares, y que entonces esos derechos que hay que respetar, ya sea que se vinculen a un concepto de dignidad humana o no, ustedes saben que es una discusión que hay en el campo de los derechos humanos, ¿no? Si hay que atarlos a la noción de dignidad humana o no hay que atarlos a la noción de dignidad humana, pero que esos derechos forman el núcleo central de las constituciones. Y no solo de las constituciones, sino que los propios poderes judiciales tienen como finalidad primordial la defensa de esos derechos. Yo quisiera recordar aquí las palabras de Joseph Story. Pensé que tenía el libro aquí, pero no importa. Las palabras de Joseph Story, que como ustedes recuerdan fue uno de los Justice y también Chief of Justice de la Corte Americana, y que es autor del que probablemente sea el libro más clásico de derecho constitucional norteamericano, un libro que se llama Comentarios sobre la Constitución Americana, de 1838. Y en ese libro, Joseph Story dice que la función primordial del Poder Judicial es proteger los derechos de las personas. Y esa idea nos ha permeado hasta la actualidad. Es muy común escuchar esto, escuchar que la función primordial del Poder Judicial no es simplemente divorciar gente o garantizar el cobro de una deuda de una renta, sino que la función primordial del Poder Judicial, diríamos, en un sentido más amplio, de la judicatura, es la defensa y la protección de los derechos de las personas. Entonces, cuando hablamos de esta noción de Estado de Derecho, sí estamos pensando en derechos proclamados en las constituciones e incluso derechos proclamados
desde tratados internacionales. Pero hablamos también, y esto es muy importante, de una cierta función del Poder Judicial, donde su función primordial no es garantizar los cambios sociales, no es respaldar a un gobierno revolucionario, como podría ser una noción marxista, por ejemplo, de la judicatura, sino que la función principal de ese Poder Judicial es proteger los derechos, y esto lo tenemos que tener en la mente. Se vincula entonces también con distintas nociones de democracia. Fíjense qué interesante, nuestra disciplina procesal, en particular respecto de prueba ilícita, se vincula con ciertas ideas de la democracia. Por ejemplo, la democracia a la Ferrajoli, ¿no? Esta idea de que la democracia se legitima, nos diría don Luigi Ferrajoli, por ejemplo, en Principia Iuris. La democracia se legitima no solamente a partir de la votación de la mayoría, sino del respeto a los derechos de la minoría, que ese es otro elemento que él considera fundamental. Entonces, ahí el respeto a estos derechos mínimos se convierte en un prerequisito fundamental para considerar que un país es efectivamente una democracia. Entonces, no basta en la visión ferrajoliana, no basta con que ganes las elecciones, sino que para que seas un régimen auténticamente democrático, también debes de respetar derechos. Yo en lo personal no me considero ferrajoliano, pero no es relevante mi postura personal. Digo, se las comento porque a veces las posturas epistemológicas que uno tiene se cuelan, ¿no? No es relevante eso, lo que es relevante es que esta materia de prueba ilícita puede o debe explicarse a partir, por ejemplo, también de esa cierta concepción de la democracia. Y es muy importante además tenerlo claro, porque como nos recuerda Leonardo Morlino en este texto cuya portada estoy proyectándoles aquí, Cambios hacia la democracia, existen muchas definiciones de democracia. Hay distintos conceptos de democracia. Entonces, por ejemplo, aquí Morlino en este libro recupera 11 conceptos de democracia. Entonces podemos hablar de democracia representativa liberal, podemos hablar de democracia deliberativa, podemos hablar de democracia participativa, podemos hablar de buena gobernanza como democracia, podemos hablar de distintos conceptos de democracia. Y yo sé que hay un texto muy famoso, un ensayo muy famoso de hace unos 20 años, más o menos, 20, 25 años, que ustedes recordarán, aquel texto que se llama Por una democracia sin adjetivos. Pero la verdad es que el concepto de democracia tiene tantos sentidos, que si no le ponemos un adjetivo no tenemos claro de qué estamos hablando. Entonces, la idea de la prueba ilícita y de esta función dura de la judicatura como guardián de los derechos de las personas, se relacionan con un concepto en particular de democracia que diríamos sería la democracia garantista. Aunque también podríamos relacionarlo con una visión principalista, la visión, por ejemplo, de Dworkin, donde también podríamos considerar que los derechos deben ser tutelados por la judicatura. La diferencia, digamos, esencialmente, entre el garantismo y el principalismo sería que en el garantismo los derechos humanos son vistos esencialmente como reglas, y en el principalismo a la dworkiniana son vistos más bien como principios que hay que ponderar. Pero bueno, no entraré yo en esa discusión, salvo que, bueno, ustedes desde luego en las preguntas o en los comentarios quieran y con gusto entramos. Esto nos lleva también a considerar que el tema de la prueba ilícita va relacionado esencialmente con la limitación de los poderes probatorios del Estado. Aun cuando vamos a ver que eso ya se ha ampliado, ahorita vamos a empezar a hablar de la parte histórica, entonces el tema de la prueba ilícita va ligado esencialmente con una cierta idea de limitar los poderes del Estado. Voy a dejar de compartir porque quiero verles la cara. Voy a hacer una pregunta que he hecho en otras versiones del diplomado. Casi siempre me ha fallado, pero a ver si aquí nos funciona. ¿Quién de ustedes vio una película de Leonardo DiCaprio y Daniel Day-Lewis que se llama Pandillas de Nueva York? No la vimos. Bueno, entonces ya me falló. Yo creo que es la última vez que la uso porque creo que pocos la vimos. Yo pensé que la habíamos visto muchos, pero creo que pocos la vimos. A lo mejor si dijera, ¿quién vio la película esta de Hollywood, ¿no? Donde también sale DiCaprio, pues la última de Tarantino, pues a lo mejor diríamos sí, no, pero pues esa no nos sirve. Bueno, a ver, entonces me voy a la narración meramente histórica. La policía
como la conocemos en el mundo moderno es un invento norteamericano. Es cierto que hay algunos antecedentes en Inglaterra, incluso que tiene que ver con lo que conocemos después como la policía de investigación, lo que es Scotland Yard, por ejemplo, pero esa visión, digamos, policíaca no nos llega a nosotros. Entonces vamos a hablar de la policía, del nacimiento de la policía en Estados Unidos. Como en muchas ocasiones, el nacimiento de la policía manifiesta uno de los casos donde las pérdidas se socializan y las ganancias se privatizan. ¿Qué es lo que sucede? Bueno, que allá por 1830, más o menos, no hay un día exacto, más o menos, en los puertos de la costa atlántica de Estados Unidos, pues hay graves problemas porque pues hay gente robando en los puertos. Se mete a los barcos o se mete a las bodegas que están cerca de los barcos y roban las cosas. Y entonces eran las compañías navieras las encargadas de la seguridad de esos bienes. O sea, cuando la compañera Claudia contrataba con una compañía naviera la transportación de, no sé, de una tonelada de pieles de zorro, por ejemplo, que eran cosas que se comercializaban en ese entonces, y la contrataba conmigo, yo tenía que, desde que me las entregaban, yo tenía que asegurar la entrega. Entonces, ¿quién tenía que cuidarlas? Pues yo, no la compañera Claudia, estamos de acuerdo. Entonces, lo que sucedía es que estas compañías navieras contrataban personas para cuidar, o sea, veladores. ¿Y a quién contrataban? Pues a quién contrataban. Empieza a haber un grave problema de robos y a alguien, seguramente un empresario de esos virillos, se le ocurre, oye, ¿por qué estamos pagando nosotros? Que nos pague el gobierno, ¿no? Que sea el gobierno quien cuide, por eso digo de socialización de las pérdidas, que sea el gobierno quien cuide. Y nace la idea de las policías, primero como una policía de puerto, después se va extendiendo. Y esto tiene que ver con muchas cosas. Por ejemplo, si llegaba un ladrón al puerto de Filadelfia a meterse a robar a un barco o a una bodega marítima, pues de repente veía allá afuera un don vestido de cierta manera. Pues quién sabe quién sea, pues ese payaso ahí está vestido raro. Y se metía y el otro le tiraba un plomazo. Ay, güey, entonces empezaban a dar cuenta que esas personas vestidas de una cierta forma eran policías. Era gente encargada del cuidado de esto. Ahora, yo les preguntaría, ¿esos policías iniciales, ustedes creen que los mandaban a la academia? ¿Ustedes creen que les daban clases de derechos humanos? ¿Que les enseñaban el correcto uso de la fuerza? Es obvio que no. Es obvio que no. Es más, normalmente ¿a quién contrataban? Pues al güey que ayer estuvo robando, hoy lo contrato de policía, porque pues ese le sabe entrar, ese ya hasta trae armas, ese conoce a la bola de malandros y me va a ayudar a controlarlos. Pero no le voy a dar, o sea, no existe la idea de capacitación, la idea de derechos humanos pues se está debatiendo apenas, y desde luego a nadie se le ocurre pensar en que los policías deben respetar derechos humanos. Con la emigración europea, sobre todo de Irlanda y de Europa Oriental hacia Estados Unidos, algunas ciudades como Nueva York, y por eso quería yo comentar esta película de Pandillas de Nueva York, como Nueva York se empiezan a llenar de migrantes. Ahora, cuando tú eres una persona que viene huyendo del hambre en Irlanda o de las persecuciones religiosas en Europa Oriental y llegas a Estados Unidos, pues a ver, no llegas con lingotes de oro, no llegas con cuentas en el banco, no llegas con una American Express Black, ¿no? O sea, llegas pues con una mano atrás y otra adelante. ¿Y dónde te vas a vivir? Pues no te vas a vivir con tus primos los Rockefeller, ¿no? Ahí a la Quinta Avenida, una casa elegantísima. Pues se van a vivir a lo que después hemos conocido como las chábolas, como las ciudades perdidas. Y allí la policía empieza a usarse como un medio de control político, porque obviamente es gente que vive en circunstancias muy desagradables, que no tiene servicios públicos, que son explotadas incluso por la autoridad, a veces, por ejemplo, con el famoso Tammany Hall en Nueva York, como auténticos veneros de votos. ¿Y quiénes son los policías? Pues los mismos malandros del barrio, que saben con quién hay que tratar y cómo hay que tratar. Pero lo que estoy diciendo es que esa policía no es una policía capacitada. Entonces, de repente, cuando, por ejemplo, se detiene a alguien cometiendo un delito, pues obviamente no le leen los derechos Miranda, no lo tratan con respeto, no lo suben a la patrulla cuidando que no se pegue en la cabeza. No, obviamente no. O sea, lo detienen a punta de ya saben qué, y con suerte y lo entregan. Y aquí están los objetos del delito, ¿no?
Oiga, ¿y usted qué cadena de custodia siguió para garantizar que el cuchillo no fue contra... ¿Cuál cadena de custodia? Eso no existe. Eso no existe. Entonces es una policía que no sabe de derechos humanos y es una policía que no sabe investigar. Se cometió un homicidio, a ver, déjeme, yo aprieto aquí unas tuercas en el barrio, ¿no? Entonces voy con los soplones o con los halcones del lugar y pues me llevo mi tehuacán, ¿no? Y hago que me digan, a lo mejor no lo que sabe, sino lo que yo quiero que me digan. Entonces, es una policía que no sabe investigar. Por tanto, las pruebas que aportan a un proceso judicial, pues son pruebas que muchas veces vienen precedidas de violación de derechos humanos. Que muy probablemente, si nosotros reviviéramos a uno de estos policías de estas épocas, no sé, 1870, 1880, y lo revivimos y le decimos, oye, cadena de custodia, pues, ¿qué es eso? Oye, respeto de derechos humanos, ¿cuál derechos humanos? Una sabandija. Oye, ¿cómo lo detuviste? ¿Le marcaste el alto? No, le tiró un plomazo a los pies y ya se cayó, ya fui por él. O sea, lo que estoy tratando de decir es que no había un respeto por los derechos humanos. ¿Me van siguiendo? No había una investigación científica de los hechos. Vamos, no había protocolos, no había procedimientos. Esto es muy interesante observarlo, por ejemplo, por referencia a ese famoso caso de los crímenes de Whitechapel en Inglaterra, ¿no? Los crímenes de Jack el Destripador. Ustedes recordarán esta figura, no mítica, sino cierta, de uno de los investigadores que está a cargo del caso, que es Frank Aberline, que era un investigador reputado de gente muy competente en Scotland Yard. Pero Scotland Yard tenía un problema, porque los oficiales de abajo, los que andaban realmente investigando, pues era gente que se había formado, a lo mejor en las calles, a lo mejor en la investigación, que no provenía de las altas esferas, pero que de alguna manera, pues ya estaba entrenada. No sé si bien o mal, pero ya estaba entrenada. Y los altos directivos de Scotland Yard, pues solían ser nobles, que su virtud era ser hijos de alguien. Su virtud no era el conocimiento policíaco, ni siquiera el buen conocimiento del Gran Londres. Entonces, esto se manifiesta en la investigación justamente de Jack el Destripador, porque cerca de uno de los cadáveres se encuentra una pinta con una cierta frase. Y entonces Aberline quiere que se guarde esa pinta, que no se borre, hasta que llegue el fotógrafo y la documente. O sea, ya que la documentemos, pues ya después que la borremos, ¿no? Pero el superior, que era un personaje más bien de carrera política, dice, no, porque si esa pinta se queda, como hacía referencia a un cierto grupo social, pues se pueden presentar levantamientos y agresiones contra estas personas. Entonces, en lugar de acordonar, lo que hace es quiten la pinta. Quiten la pinta. Entonces se conserva la transcripción de la pinta, pero no se conserva la pinta como tal. Si se hubiera conservado este mensaje pintado en la pared, se hubiera podido, por ejemplo, analizar la letra, ¿no? Y te hubiera dado información. Pero pues no se hizo así. Entonces, lo que estoy tratando de decir es que no había reglas propiamente. Lo que había era intuiciones o prácticas profesionales personales o cosas por el estilo. Bueno, entonces esto va sucediendo de esa manera. Voy a regresar a la presentación. Tenemos dos definiciones de prueba ilícita que les voy a pedir que tengamos muy presentes a lo largo de estas dos sesiones. Y le pediría al compañero Marco Antonio que la leyera. Primero la de la izquierda y luego la de la derecha. Claro. Definiciones. Prueba ilícita es aquella que atenta contra la dignidad de las personas, es practicada con vulneración a un derecho o a una libertad fundamental. Prueba ilícita es aquella obtenida o practicada con infracción de las normas legales. Muy bien, muchas gracias, Marco Antonio. Son dos definiciones tipológicas, si me permiten decirlo así. En la definición de la izquierda, como ustedes pueden ver, se hace una clara referencia a derechos humanos. Esto es, cuando se violenta la dignidad de las personas y se vulneran derechos o libertades para la obtención de la prueba, esa prueba es ilícita. Esa prueba es ilícita. La segunda concepción, la que tenemos a la derecha, es una prueba, es una definición que no hace referencia, como pueden ustedes ver, no hace referencia
a cuestiones de derechos humanos, sino simplemente de mera legalidad. Es una cuestión de mera legalidad. Y como ustedes saben, hay ciertas desatenciones a las normas de segundo grado que pueden permitirse en aras de, por ejemplo, garantizar ciertos principios constitucionales. Entonces, estas dos definiciones, que es muy importante que las tengamos claras y a las que vamos a estar regresando, son relevantes porque nos presentan dos posturas epistemológicas acerca de la prueba ilícita. La de la izquierda, que nos dice que el tema de la prueba ilícita está vinculado a un tema de derechos humanos. La de la derecha, que nos dice que no, que el tema de la prueba ilícita está vinculado más bien a cuestiones de infracciones de segundo orden o de legalidad. Yo les preguntaría, y esto es para que ustedes se lo respondan, ¿no? Si nos adherimos a la primera postura, esto es, a la postura de que la prueba ilícita es un tema de derechos humanos, ¿permitiríamos excepciones al rechazo o a la inadmisibilidad de la prueba ilícita? O sea, si creemos que una prueba es ilícita porque se violaron derechos humanos, ¿estaríamos dispuestos a aceptar que había supuestos o casos donde a pesar de esa violación debamos admitir la prueba? Probablemente la respuesta es que no. O sea, si somos coherentes y decimos que la prueba ilícita es un asunto de derechos humanos, entonces no podemos decir, bueno, pero en ciertos casos sí podemos violarlos poquito, ¿no? Se cuenta el caso de un presidente de la República que cuando pedía o quería que se hiciera algo que era inconstitucional y le decían, señor, no se puede porque es inconstitucional, él decía, bueno, démosle un poquito de tortura a la Constitución. Pues no, un garantista, alguien que se ancla en la definición de la izquierda diría, no, ni maíz palomero, no se vale ningún tipo de torturita a la Constitución y mucho menos a los derechos humanos. Entonces, no podemos permitir, diríamos desde esta visión, que haya ninguna prueba producto de violación de derechos humanos que podamos admitir en un proceso judicial. Pero si nos situamos del segundo lado, de que la prueba ilícita es ilícita no por un tema de derechos humanos, sino por un tema de legislación secundaria o de criterios jurisdiccionales, podríamos decir, bueno, a ver, es que cuando buscamos ciertos valores constitucionales, como puede ser la tutela de los derechos de la persona, de la víctima, como puede ser la verdad real en el proceso penal, pues puede ser que permitamos, atendiendo al grado de ilicitud, puede ser que permitamos algunas pruebas que de inicio sean ilícitas o que parezcan ser ilícitas, porque no lo estamos pensando como un tema de derechos humanos, sino como un tema de legislación secundaria o bien de criterios jurisdiccionales. Entonces, no es simplemente que quise poner dos para que vieran que se investigué, sino que son, digamos, las dos definiciones que nos marcan dos distintas posturas epistemológicas, esto es muy importante, respecto de la prueba ilícita. La prueba ilícita puede ser de distintos tipos. Tenemos prueba ilícita directa y prueba ilícita indirecta. Prueba ilícita personal y prueba ilícita real. Una prueba ilícita indirecta es cuando en el juicio se ofrece directamente el producto de la ilicitud, que es la imagen que tenemos a la izquierda. O sea, se hace una intervención telefónica sin autorización judicial, se graban estas conversaciones y lo que se ofrece en el juicio es la grabación. Esta es una prueba ilícita directa, porque el acto ilícito fue la grabación, ¿estamos de acuerdo? O sea, ahí se materializó esa ilicitud. Pero puede también ser indirecta cuando lo que ofrecemos no es la grabación, sino la transcripción. O sea, grabamos ilegalmente una conversación y lo que hicimos después fue transcribirla. Y lo que ofertamos dentro del proceso judicial no es la grabación en sí, sino la transcripción. Entonces, transcribir una grabación no es un acto ilícito, ¿estamos de acuerdo? Pero transcribir una grabación ilícitamente realizada, la ilicitud de esa grabación se transmina, permítanme decir el término, se cuela hasta la transcripción de la propia grabación. Por eso decimos que ahí es una prueba ilícita indirecta. La prueba puede ser ilícita, puede ser personal, cuando se realiza sobre la persona. O sea, el ejemplo era el tehuacanazo para hacerte confesar. O sea, es una tortura, es una confesión arrancada mediante tortura, es una prueba ilícita. Y es ilícita personal porque se realiza sobre la persona. Pero puede haber pruebas ilícitas
reales, que son las que se realizan sobre los objetos. Por ejemplo, un allanamiento. Entrar a una morada sin autorización es un allanamiento, o sin orden judicial, y es un acto un acto ilícito que se realiza no sobre la persona, no le están haciendo confesar a la persona, sino que se realiza sobre un bien material. Tenemos muchos ejemplos de prueba ilícita, y algunos de ellos creo que, salvo mejor comentario de ustedes, no nos deben de llevar mucho tiempo. Por ejemplo, sabemos que la confesión arrancada mediante tortura es una prueba ilícita. Creo que no hay mayor problema. Los cateos ilegales, que como vamos a ver son algunos de los primeros casos, pues también. Los registros sin permiso, las grabaciones sin autorización, incluyendo, por ejemplo, las famosas tomas de captura y cosas por el estilo. La obtención por medio del engaño. Y yo recuerdo el caso, voy a dejar de compartir un momento. Yo recuerdo el caso de un abogado que conocí hace varios años. Que, sí, Jorge, te abro un poquito más adelante que lleguemos a las preguntas. Con gusto te abrimos el espacio. Yo recuerdo el caso de un abogado, por ejemplo, que se dedicaba a embargar y que pues, solía ir a cierto barrio donde pues, mucha gente tenía deudas, o a cierto lugar donde mucha gente tenía deudas, entonces pues, sabía que no le iban a abrir. Y lo que él hacía era tocar a la puerta y decir, se ganó el premio de tal cosa, y a lo mejor la gente ni siquiera había participado, pero te dicen que te ganaste un premio y le abrían la puerta. Y ya abriendo la puerta, pues ya ves cómo le haces, pero lo ejecutas. Bueno, ese es un engaño, Hay otras formas de obtener la prueba ilícita que merecen a lo mejor una reflexión un poco mayor. Por ejemplo, mediante la hipnosis. La hipnosis es posible. Yo un día se lo preguntaba a mi psicóloga y le decía, oiga, doña psicóloga, ¿es posible hipnotizar a alguien? Y ella me decía, mira, sí es posible. Sí hay una técnica para hipnotizar. Dice, ahora, sin embargo, no cualquier persona es hipnotizable. Y no es así tan sencillo que sacas tu reloj de bolsillo y míralo fijamente, ¿no? Y ya caes en trance. Y también la hipnosis tiene límites, ¿no? Por ejemplo, no me quiero referir a ninguno y a ninguno de ustedes en particular, pero ¿se han fijado, por ejemplo, la gente que dice que recuerda vidas pasadas cuando la hipnotizan? ¿Se han topado con gente así que dice, no, pues es que recordé mis vidas pasadas, ¿no? Y en la vida pasada todos fuimos o rey, o duquesa, o un gran guerrero. Nadie fue el tonto del pueblo, nadie fue el pobre del pueblo, nadie fue un campesino que le fue re mal con su señor feudal, que pues eran la mayoría de las personas, ¿no? Entonces es curioso. Pero la hipnosis entonces sí es una técnica que puede llegar a tener efectos, pero no se permite la confesión mediante la hipnosis. Tampoco es válida la confesión, o sea, también es una prueba ilícita, por ejemplo, las confesiones o los testimonios que se obtienen mediante el uso de ciertas sustancias químicas que conocemos genéricamente como el suero de la verdad. No sé si alguien de ustedes esté viendo o haya visto una serie creo que es en Netflix, que se llama The Men in the High Castle. ¿Alguien la vio? The Men in the High Castle. Bueno, ahí se ve un ejemplo de esto. Rápidamente cuento la historia. Está basada en un libro donde se supone que los alemanes y los japoneses ganan la Segunda Guerra Mundial y se reparten Estados Unidos. Entonces, en la parte de la costa atlántica gobiernan los nazis, ¿no? Entonces, pero hay grupos de resistencia. Entonces, un grupo de resistencia atenta contra un líder nazi, lo intentan matar en el transcurso de su casa a su oficina, y detienen a uno de los que participan en este operativo y le inyectan una serie de sustancias pues, para que confiese quién les dijo la ruta y demás. Entonces, ya que se supone que le está haciendo efecto, llevan al alto jerarca a interrogarlo. Está el tipo ahí, pues, todo alterado, sus facultades, pero en lugar de confesar, lo que hace es decirle, tú eres un ángel, le dice al nazi, te veo con un halo. Va así. Entonces voltea a este fulano con el médico que le inyectó y le dice, bueno, es que estas sustancias lo que hacen es bajar, digamos, las defensas psicológicas de la persona, pero la verdad es que bien a bien no sabemos cómo van a reaccionar. Ya el otro se enoja y se va. Y eso es cierto, o sea, estas sustancias lo que hacen, los sueros de la verdad, lo que hacen es bajarte las defensas. Y en teoría eso va a provocar que cuando te pregunten algo, como tú no sientes la necesidad de defenderte o de argumentar o de ocultar algo, pues vas a decir la verdad, pero la verdad es que puedes decir muchas cosas.
Entonces, también este tipo de medios de prueba, o sea, de pruebas obtenidas mediante el uso de este tipo de sueros, en los casos en los que sea posible obtener algún tipo de confesión o de testimonio, son consideradas ilícitas, en principio, porque atentan contra la dignidad de la persona. Voy a regresar aquí a la presentación. Y desde luego también aquellos casos donde lo que tenemos es una violación al principio del debido proceso en su vertiente del derecho a la defensa. Compañera Claudia Adriana, ¿me puedes ayudar a leer esta disposición, por favor? Fundamento jurídico de la exclusión. Artículo 16. Las comunicaciones privadas son inviolables. La ley sancionará penalmente cualquier acto que atente contra la libertad y privacidad de las mismas, excepto cuando sean aportadas de forma voluntaria por alguno de los particulares que participen en ellas. El juez valorará el alcance de estas, siempre y cuando contengan información relacionada con la comisión de un delito. En ningún caso se admitirán comunicaciones que violen el deber de confidencialidad que establezca la ley. Artículo 20. El proceso penal será acusatorio y oral. Se regirá por los principios de publicidad, contradicción, concentración, continuidad e inmediación. A. De los principios generales. X. Cualquier prueba obtenida con violación de derechos fundamentales será nula. Y... Perfecto, Claudia, muchas gracias. A ver. Como podemos ver de estas disposiciones constitucionales, en primer lugar, el tema de la ilicitud de la prueba está contemplado en la Constitución. En segundo lugar, si nos damos un argumento topográfico, esto es el lugar donde encontramos en la ley estas disposiciones, pues lo encontramos dentro de los artículos que nos hablan de derechos humanos, ¿no? O sea, digamos, los primeros 29 artículos de la Constitución. Segundo, que hay una particular protección al caso de las pruebas, al caso, perdón, de las comunicaciones privadas, y que se contemplan estas comunicaciones como inviolables. Se establece también que hay una protección respecto de las mismas que puede llevar incluso al procesamiento penal de quien las violente, pero que, sin embargo, sí pueden ser ofrecidas o aportadas en un proceso judicial por parte de alguna persona que participe en ellas. Y que no se pueden admitir aquellas pruebas que violen la confidencialidad de las comunicaciones en los supuestos de ley. Después también hay una disposición en materia penal. Esta idea de que cualquier prueba obtenida con violación de derechos fundamentales será nula. Entonces, regresémonos a las definiciones. Pareciera ser que al menos desde la perspectiva constitucional, como que en el caso mexicano ya estamos tendiendo hacia algún lado, ¿no? Muy bien. Me regreso aquí. Dentro de los fundamentos jurídicos para la exclusión de la prueba ilícita, tenemos también algunas disposiciones internacionales. Por ejemplo, el Pacto de San José, que establece que no debe admitirse la confesión producto de la coerción, la Convención Internacional para Prevenir y Sancionar la Tortura, la no admisibilidad de las confesiones mediante la tortura, la Convención contra Tortura y Tratos Crueles o Inhumanos o Degradantes, que básicamente contempla lo mismo. Entonces, por ejemplo, desde la perspectiva internacional, y esto va a tener efectos interesantes, prácticamente el tema de la ilicitud de la prueba se vincula a una cuestión de tortura, que como vimos es una fuente posible de prueba ilícita, pero no es la única. Bueno, esto me lo voy a saltar. Ahora, en el caso de la exclusión de la prueba ilícita, o sea, la exclusión de la prueba ilícita quiere decir que la prueba ilícita no se admite en el proceso judicial, no se admite como parte del caudal probatorio. Entonces, ¿dónde se da esta exclusión de la prueba ilícita? Bueno, se da en el momento en que se decide la admisibilidad o no de las pruebas. Es donde se determina la exclusión de la prueba ilícita. Ahora bien, en ocasiones, la prueba ilícita puede incorporarse temporalmente al caudal probatorio. Por ejemplo, yo decía hace unos minutos, como 10 minutos, decía que una prueba ilícita indirecta
es la transcripción de la grabación de un audio, o sea, de la escucha ilegal de una conversación. Decimos, esa es una prueba ilícita indirecta. Lo que se conoce también como la doctrina de los frutos del árbol envenenado, que vamos a ver cuándo nació. Bueno, pero yo la ofrezco, o sea, yo ofrezco la transcripción, es una documental, entonces yo la ofrezco junto con mi demanda, ¿no? Por ejemplo, en un juicio electoral, entonces pues ahí la ofrezco. Y obviamente el oficial de partes, pues no me la va a rechazar. Entonces, bueno, pues se va a incorporar allá al caudal probatorio. Pero al momento de que se dicte la resolución, donde se hace la valoración de las pruebas, ahí se me va a decir, esta prueba que usted está ofreciendo, abogado, no es una prueba ilícita, no va a contar para el proceso, porque lo que está usted ofreciendo es la transcripción de una grabación ilegal. Usted no acreditó la legalidad de la escucha y por tanto no se la vamos a admitir en el proceso. Entonces, digamos que parece que ese documento se incorporó al juicio, pero no va a tener los efectos que yo quería de probar, porque al momento de la valoración de la prueba, ya no de la admisión, sino de la valoración de la prueba, me van a decir que no al lugar porque es una prueba ilícita. La doctrina de la... Bueno, a ver, vamos a dejarlos un momento aquí porque después vamos a empezar con otras cosas. Mejor veo que hay algunas manitas levantadas. Entonces, vámonos con las manitas. Tenemos a Jorge Rodrigo Mendoza. Adelante, Jorge. Hola, muy buenos días a todos. ¿Me escuchan? Perfecto. Sí, adelante. Tengo un tema jurisdiccional en materia electoral respecto de prueba ilícita. Este es un tema intrapartidario. Ya en el tribunal se argumentó la prueba ilícita porque la Comisión de Justicia del partido había solicitado una inspección ocular, pero la inspección se hizo para los documentos de la autoridad responsable, que la autoridad ya se le había dado la oportunidad de ofrecer pruebas en tiempo y forma, pues desde su informe circunstanciado. Bueno, dentro de esa inspección se supone que no nos citaron a dicha inspección violando una tesis de la Sala Superior, la CL/2002. Entonces, esa tesis te dice cuáles son los requisitos de una inspección ocular y los cuales no se cumplen porque nos debieron haber citado a las partes para poder comparecer. Entonces, ahorita el tema en sala regional versará sobre eso, sobre la ilicitud de esas pruebas encontradas, que eran unos dictámenes que necesitaba el partido para justificar su acto, los cuales nunca lo hizo. Y de manera posterior los creó. Ese es es un tema interesante, yo siento, y se relaciona mucho con la clase, lo quería mencionar. Gracias. Gracias a ti, Jorge. Bueno, probablemente, desconozco el caso, pero bueno, dando desde luego fe y credibilidad a lo que tú nos comentas, probablemente sea un caso de prueba ilícita por violación de los derechos de defensa, ¿no? Entonces ahí sería una prueba ilícita que tiene que ver justamente con el procedimiento de obtención de la misma, que bueno, pues, siempre es lo que tiene que ver con la prueba ilícita. Muchas gracias, Jorge. Muy bien. De lo que llevamos hasta este momento, ¿alguien más? ¿Algún otro comentario o duda? ¿Alguna manita, no? Bueno, a ver. La doctrina de la prueba ilícita mexicana no es una doctrina nacional, sino es una doctrina que hemos seguido, jurisdiccionalmente hablando, es un asunto que nos viene de Estados Unidos. Oiga, ¿pero qué no leyó ayer la carta que le mandaron a Blinken? ¿Cómo es posible que venga aquí? Bueno, pues perdón, pero así es. Si nosotros vemos las principales sentencias recientes, desde luego, en materia de prueba ilícita de nuestra Suprema Corte, veremos que lo que hacen es tomar la doctrina jurisprudencial que los Estados Unidos han venido desarrollando, al menos desde el siglo XIX. Entonces, nuestra doctrina de la prueba ilícita, un poco como pasa también con la doctrina judicial de la prueba ilícita en España, está basada en la doctrina jurisprudencial desarrollada por los Estados Unidos. Por eso vamos a hablar de Estados Unidos. Entonces, no vayan a decir, es que el doctor Bado ahí anda haciéndole promoción a Estados Unidos. No, es que nuestra doctrina jurisprudencial nos viene de ellos. Por eso no vamos a ver, bueno, más que uno que lo voy a platicar más adelante, casos alemanes o casos franceses. Alguien de aquí me podría levantar la mano y decirme, ¿qué no ha leído usted a Boaventura de Sousa Santos? Le faltan epistemologías del sur. ¿Por qué no nos habla de la doctrina de la prueba ilícita en Bolivia o en Perú o en Colombia? Y yo diré, no, sí he leído a Boaventura. Quienes no han leído a Boaventura a lo mejor son los ministros, porque en la doctrina
jurisdiccional de nuestra corte acerca de la prueba ilícita, lo que nos ha influenciado de forma absoluta ha sido la doctrina norteamericana, no la doctrina de otros países. Incluso en las sentencias de la corte que vamos a ver, se citan expresamente los casos norteamericanos que vamos a ver. O sea, ahí no hay ninguna duda en cuanto a de dónde nos viene. Entonces, en esta parte de la sesión, que seguramente será el resto de la sesión, vamos a ver casos norteamericanos. Este tema de la prueba ilícita en Estados Unidos inicia por primera vez con el caso Boyd versus United States de 1886. Es un caso antiguo, pero es donde empieza a surgir la idea de la prueba ilícita. Antes de esto, no hay en realidad consideraciones acerca de la prueba ilícita. ¿Qué es lo que sucede en el caso Boyd? Bueno, el señor Boyd tiene una empresa, así que don Boyd tiene una empresa que se dedica a la importación de vidrio soplado, entre otros, de Inglaterra. La policía portuaria y los agentes del que ahora es el IRS norteamericano, del SAT norteamericano, encuentran un cargamento ilegal de vidrio en unas bodegas en el puerto de Nueva York. Y por alguna razón asumen, o alguien les dio el pitazo, vayan ustedes a saber, eso no está claro en la historia, que eso es de Boyd y que Boyd no pagó los impuestos. Entonces le quieren cobrar los impuestos con recargos, multas y demás a don Boyd. Boyd dice, eso no es mío. Y la autoridad norteamericana no tiene una prueba para acreditar que es de Boyd. Entonces lo que hacen es recurrir a una ley fiscal norteamericana que dice, porque decía, cuando la autoridad fiscal te requiera la entrega de una factura o un recibo de un bien, tú tienes que producir esa factura o recibo y entregarla. Entonces, el IRS le requiere a Boyd que le dé factura de ese vidrio. Obviamente Boyd dice, no te la voy a dar, porque si te la voy a dar, esa la va a usar como prueba en mi contra de que sí es mío. Y entonces el IRS le dice, bueno, es que si no me la entregas, entonces sí ya es delito. Entonces Boyd tiene que entregarla, la entrega y obviamente la usan en un juicio en su contra. El asunto llega ante la corte y lo que la corte dice es que, a ver, lo que estás obligando a Boyd es a que se autoinculpe, o sea, se autoinculpe. O sea, que él produzca la prueba para que lo condenes. Eso se llama autoinculpación. Y es algo prohibido, nos dice la Corte Americana, por las enmiendas primera y quinta a la Constitución Americana. Entonces se empieza a hablar ya aquí, desde el primer caso, moderno, digamos, de prueba ilícita, que la prueba ilícita tiene que ver con una cuestión de derechos fundamentales. Los siguientes casos, históricamente, estamos hablando de los casos iniciales, he dividido esta exposición en 3 etapas. Los casos iniciales, los casos de la consolidación y los casos de la crisis, que más o menos son históricamente de esa manera. Con el caso Adams versus Nueva York de 1904. En este caso, es un caso muy interesante. A ver, lo que sucede es lo siguiente. Este es un caso que yo le llamo, estos 2 primeros casos les llamo los casos de la flojera probatoria. El señor Adams se dedica al juego ilegal. Ya ven que en Estados Unidos la regulación del juego es muy peculiar, porque por un lado hay, o muy compleja, regulaciones federales, pero también locales, y para que pongas un casino tiene que permitírtelo la ley local, pero si eres un pueblo o comunidad indígena sí lo puedes poner aunque la ley local diga que no. En algunos lugares se permiten las loterías, en otras no. Y entonces, por ejemplo, mandar por correo parafernalia o cuestiones que tengan que ver con juego es un delito federal. Entonces, eso, insisto, una regulación muy compleja. Entonces, el señor Adams, que es el del segundo caso, se dedica al juego ilegal. Entonces lo empiezan a investigar. Y consiguen una orden de cateo para su casa y la orden habla de parafernalia del juego. O sea, se pueden llevar todo lo que tenga que ver con parafernalia del juego. Entonces, cuando entran los agentes a la casa de Boyd, pues se encuentran, hay muchas cosas, ruletas, dados, conquian, cartas, pues se encuentran muchas cosas, ¿no? Cartas de Yu-Gi-Oh, bueno, todavía no había, pero hagan de cuentas que encontraron también de eso. Tazos para jugar, encontraron muchas cosas. Pero un policía abre un cajón y encuentra unos recibos de deudas de juego. Dice, pues de aquí también lo agarramos, agarran los recibos. Pero se le prende el foco, digamos, y dice, a ver, si nos llevamos nomás los recibos, don Boyd va a poder decir, esa no es mi letra, no, esa no es mi firma. Y cuando le pidan que frente a un perito escriba algún documento, pues lo va a hacer con otro tipo de letra y no nos lo van a valer.
Entonces, miren, aquí en el mismo cajón, donde encontramos los recibos de juego, hay unas cartas, que a su mamá, que a su hermana, que a la tía, cartas personales. Pues me las voy a llevar, porque Boyd no va a poder negar que son sus cartas, porque se identifica en las mismas, le está escribiendo a sus parientes. Pero Adams, tu hijo que te quiere mucho, Adams, el del juego, por poner un ejemplo, ¿no? Entonces se llevan esas cartas también. Y en el juicio lo que se dice es, espérate, a ver, tú tenías una orden de cateo para parafernalia del juego. Sí, mira, pues aquí están las ruletas, aquí está para jugar con quién y demás. Ok, pero te trajiste estas cartas personales. Sí, don juez, sí me las traje, porque con esas cartas pretendo comprobar que es la misma letra de Adams, pero se me confundo, la misma letra de Adams de los recibos de juego. Entonces, por eso me traje las cartas, porque con estas le puedo confirmar a usted, señor juez, que efectivamente la letra de los recibos de juego es la misma letra de Adams, para que no se haga el que le hablan allá arriba, ¿no? Pero lo que dice la Suprema Corte es no. Tú tenías un orden de cateo para una cuestión muy específica, cuestiones de juego, solo cuestiones de juego. Agarraste cosas, tomaste cosas que no debiste tomar. Por lo tanto, eso se excluye del caudal probatorio. Eso no se puede tomar en cuenta dentro del caudal probatorio, porque fue obtenido de manera ilícita. ¿Me van siguiendo hasta aquí? Este caso, decíamos, son los casos de flojera probatoria. Vamos a llegar al caso de los vecinos chismosos. El WIC United States es una situación muy similar, aunque aquí lo que tenemos son arrestos y órdenes y cateos ejecutados sin autorización judicial. Y en los cuales se solicita la devolución de ciertos documentos y de ciertas cuestiones en la etapa preparatoria del juicio. A ver, en el proceso penal norteamericano, digo, yo no soy experto en él, pero conocemos algunas generalidades, es distinto de nuestro proceso penal. Entonces existe, por ejemplo, una etapa que se conoce como del gran jurado, que es una forma de control sobre lo que hacen las fiscalías. ¿Qué sucede en esta etapa del gran jurado? Bueno, lo que sucede en esta etapa del gran jurado es lo siguiente. La fiscalía acude ante un jurado, por eso se llama jurado, y ante ese jurado, conducido sí por un juez, pero no es propiamente un juicio, es un acto preparatorio para un juicio, son los prolegómenos de un juicio penal en Estados Unidos, se presentan pues el caudal probatorio que tiene la fiscalía para acusar de un delito a una persona. Y la defensa pues también puede concurrir para tratar de desacreditar. El gran jurado puede determinar dos cosas. Una, que hay elementos suficientes para proceder con la acusación, y entonces ya se arranca el juicio, con otro jurado, se arranca el juicio. O decirle a la fiscalía, no, ¿sabes qué? No, todavía no tienes los elementos probatorios necesarios para realmente acusar a esta persona. Por lo tanto, o finiquitas la investigación porque ya no hay más, o profundizas en ella porque con lo que tienes no hay lugar al juicio. Son, digamos, las dos posibilidades del gran jurado. Y es en ese gran jurado donde se solicita la devolución de una serie de cosas que fueron incautadas ilegalmente. Porque, ¿qué es lo que pasa? Cuando la fiscalía comparece ante el gran jurado y dice, a ver, este es mi elenco probatorio, este es mi caudal probatorio, los abogados de la persona a la que se le pretende someter a juicio penal dice, oye, eso yo no sabía que lo tenías, de eso no me avisaste, ¿cómo lo obtuviste? No, pues es que entramos a la casa del señor sin decirle, oye, no, espérate, eso no se vale, a ver, ¿dónde está la orden? No, pues no hay orden, pero teníamos sospechas, nos sospechas mis pantalones, nos tienes esas cosas que te llevaste ilegalmente, sin orden alguna y sin autorización de la persona, las tienes que regresar. Pero esto se hace, por referencia a otros juicios, esto se hace en la etapa, digamos, preparatoria del proceso judicial. Llegamos así a un caso muy famoso e importante, que es el caso Silverton versus United States. Es como el primer caso, es un que veíamos hoy, que es el... Ay, me fui al revés. El Boyd es un caso también fiscal. La Silverton es una empresa papelera, el gobierno de Estados Unidos supone que está cometiendo algún tipo de fraude fiscal, y entonces, dirían las y los penalistas,
En circunstancias de nocturnidad, se meten los agentes del gobierno a las oficinas de Silverton, sacan documentación en un fin de semana y se la llevan a las oficinas de gobierno para fotocopiarla. Es un asunto de los años 20, entonces las fotocopiadoras no eran como ahora, ¿no? Que cualquiera que tenga una impresora con escáner en su casa tiene una fotocopiadora, sino que en estos años apenas empezaba la técnica del fotocopiado, entonces son unas máquinas gigantes que pues había muy poquitas, entonces se llevan la documentación, la fotocopian en las oficinas gubernamentales y en el mismo fin de semana lo regresan la documentación fiscal original a las oficinas de Silverton. Entonces, Silverton no se da cuenta que le sacaron información, no se da cuenta. Se inicia un juicio por evasión fiscal, se inicia un juicio por evasión fiscal y se solicitan dentro del juicio los originales. ¿Qué fue lo que hizo la autoridad? Lo que hizo la autoridad fue lo siguiente. Ustedes saben, a ver, voy a hacer una pregunta. Compañero Ernesto Ángel Lascano, ¿andas por aquí? Ernesto Ángel, ¿andas por aquí? Compañero, con que actives tu micrófono, es más que suficiente. Parece que no. La compañera Piedad Alejandra, ¿andas por aquí, Piedad? Sí, Creo que doctor, ya estoy activaste por aquí. Perfecto, Piedad. A ver, te hago una pregunta. A ver, voy a decirte una frase y tú me la terminas, ¿de acuerdo? La existencia de las copias hace presuponer la existencia ¿de qué? ¿De la verdad? De los originales, podríamos decir. Ujú. Si yo exhibo, muchas gracias, Piedad. Si yo exhibo una copia de un documento, se presupone que existe el documento original. Es una presunción, ¿no? Entonces, lo que hace la autoridad fiscal es, ante el juez, mira, aquí tengo copias de esta documentación fiscal de Silverton. Por favor, que te la exhiba en juicio. Y Silverton empieza, wow, ¿cómo tuviste acceso a esas copias? O sea, bueno, no estoy aceptando que entregue el documento, pero ¿tú de dónde sacaste esas copias? Bueno, mira, la verdad es que, pues un fin de semana me metí a tus oficinas, saqué la documentación, la fotocopié el viernes en la noche y lo regresé el domingo. Entonces, ahí está la prueba que estás cometiendo fraude fiscal. Y lo que dice la Suprema Corte es, a ver, ¿dónde está la orden con la que hiciste la incautación de documentos? No, pues es que orden no hay, pero teníamos sospechas muy fundadas. No, pero esto no es de sospechas, esto es de orden. ¿Dónde está la orden? No, pues no hay orden. Y lo que dice la autoridad es, a ver, se defiende, a ver, espérame. Yo no te estoy ofreciendo los documentos originales, porque esa sí sería prueba ilícita, porque pues sí, la neta, me metí a la malagueña. Esa sí sería prueba ilícita. Lo que te estoy ofreciendo son las copias, pero no es ilegal fotocopiar un documento. Es evidente ahí la triquiñuela, ¿no? Entonces, lo que la Corte norteamericana dice, pues se da cuenta la triquiñuela y dice, a ver, espérate, no es ilegal fotocopiar un documento, pero tú me estás ofreciendo una fotocopia de unos documentos a los que tuviste acceso de forma ilegal, por lo tanto es una ilicitud indirecta. Es la primera vez que se empieza a hablar de ilicitud indirecta. O sea, como fue ilegal la manera en la que obtuviste los documentos, es ilegal también la reproducción fotomecánica o la fotocopia de esos documentos. ¿Me van siguiendo hasta aquí? Es lo que se conoce después como la doctrina del árbol de los frutos del árbol envenenado. The poisonous tree le llaman los americanos, ¿no? Aunque en el caso Silverton todavía no se usa esa frase, esa se usó después. Pero aquí es donde nace esa doctrina y donde nace la idea de la prueba ilícita indirecta. Voy a seguir acá. Y de nueva cuenta, para la Corte norteamericana, en estos momentos históricos que estamos narrando, sigue siendo un tema de prueba ilícita, y de prueba ilícita vinculada con derechos fundamentales. Aquí estamos hablando ya de lo que le llamamos los casos de la consolidación. Llegamos al Gowlet versus United States, que es un asunto donde hay un posible fraude en una contratación gubernamental. Y aquí lo que sucede es algo muy similar a un caso que ya vimos, al WIX, que es la sustracción de documentos y la exhibición de documentos en juicio. Nada más que aquí, la devolución no se solicita
en la parte la parte precautoria del juicio, digamos, en la parte ante el gran jurado, hablando de un juicio penal, sino ya en el juicio penal. Y entonces lo que dice la autoridad persecutora, la Fiscalía norteamericana, es, a ver, no, tú me debiste haber solicitado la devolución de los documentos en el procedimiento ante el gran jurado. En el procedimiento ante el gran jurado debiste solicitar la devolución y señalar la ilicitud de la prueba. Tú lo estás queriendo hacer hasta ahorita que estamos ya dentro del proceso judicial como tal. Entonces, aquí ya no opera, porque no estás cumpliendo, porque no estás respetando lo que señaló de origen la Corte norteamericana, que tenía que ser en esa etapa previa. Bueno, lo que dice aquí la Corte norteamericana es, a ver, no importa en qué momento soliciten la devolución de los documentos, las personas tenemos derecho o tienen derecho a no ser condenadas con pruebas incautadas inconstitucionalmente, con independencia de las reglas procesales. A ver, yo en ese caso dije que te lo tenían que devolver en la etapa del gran jurado, porque en ese momento fue como te lo pidieron. Ahora te lo están pidiendo en otro momento, pero no, es que no importa en qué momento te lo piden. Lo que importa es que la prueba, per se, fue obtenida ilícitamente. O sea, la ilicitud de la prueba, esto es muy importante, depende de la manera en la que se obtuvo, no del momento en que se señala la ilicitud. En el caso que nos comentaba hace rato el compañero, pues lo que se está señalando, veremos cómo lo reciben los tribunales, es que la prueba fue obtenida ilícitamente. Y entonces no es relevante en qué momento te lo esté señalando. Lo que es relevante es que la prueba es ilícita desde el momento de su obtención. ¿Por qué es ilícita? Porque está violando las enmiendas, la primera y la quinta norteamericana. Llegamos al Agnello versus United States. Este es un caso que tiene que ver con que al señor Agnello, pues, lo están investigando, porque asumen que se dedica a la compraventa de estupefacientes. Entran a su casa de manera ilegal, perdón. Sí, este es el Agnello. Entran a su casa de manera ilegal y dice la policía que encuentra una lata de cocaína y por eso pretende procesarlo penalmente. Los abogados de Agnello lo que dicen es, a ver, esa es una incautación ilegal, entraron ilegalmente en la casa. Y entonces lo que contesta la fiscalía es, bueno, si tú dices que fue una irrupción ilegal, tienes que solicitar que te regresemos lo que encontramos allí. Entonces los abogados de Agnello dicen, no, ni más palomero, porque si yo te solicito que me regreses la lata de cocaína, estoy aceptando que ese es mi cliente y pues en ese momento ya tienes el caso penal hecho, ¿no? No, dice la fiscalía, es que la regla de la Suprema Corte es así, para que se determine la ilicitud de la prueba obtenida porque hubo una irrupción ilegal, tú tienes que solicitar la devolución de lo que se encontró. Entonces lo que dicen los abogados de Agnello, dicen dos cosas. A ver, uno, la lata no es mía. Yo creo que la sembraste. De eso ni sabemos en México, ¿no? O sea, la lata no es mía, primera. Segunda, la irrupción en la casa fue ilegal. Por lo tanto, eso provoca, desde que entras ilegalmente, todo es ilegal, todo es ilegal. Lo que encuentres, lo que no encuentres, lo que pongas, lo que quites, lo que afirmes, lo que niegues, todo es ilegal, todo, porque entraste sin derecho. Entonces, lo que dicen los abogados de Agnello es, por eso yo no tengo que reclamarte que me regreses algo que no es mío, porque la lata no es mía. Y si yo te digo, para cumplir con la regla procesal que tú crees que existe, si yo te digo que la entrada fue ilícita y que me regreses lo que encontraste, tú me vas a decir, entonces si la lata es tuya, ¿verdad? Por lo tanto, ahí ya estoy reconociendo, hay una confesión de parte, relevo de prueba, ¿no? ¿Qué sucede con la Suprema Corte? Pues la Suprema Corte ya lo establece de una forma más clara. Aquí sí ya muy clara. A ver, policías, no se hagan bolas. No se hagan bolas. Tú entras ilegalmente a una casa, todo lo que encuentres allí, o que tú digas que encontraste allí, es prueba ilícita. Ya no te hagas bolas. Ya no tiene que ver con que si me piden que la regrese, si me lo piden en la etapa ante el gran jurado, si me lo piden ya en el juicio penal. No. A ver, eso ya no es relevante. Tú entraste ilegalmente. La entrada ilícita es lo que determina la ilicitud de la prueba. Ya no te hagas bolas.
Como dijo el clásico, ¿no? No se hagan bolas. Aquí ya no se hagan bolas. El caso Wolf versus Colorado, aunque históricamente entra en la etapa de la consolidación, es 1949, en realidad es el primer caso donde entra en crisis todo lo que hemos venido comentando hasta aquí. Porque hasta este momento, la doctrina jurisprudencial de la prueba ilícita en la Suprema Corte de Estados Unidos se ha basado en un tema de derechos humanos, de violación al principio de no autoinculpación, de violación a la prohibición de entrar a los domicilios de las personas sin orden judicial. Hasta este momento es un tema claramente de derechos humanos. Pero esta visión cambia en el Wolf versus Colorado. En este momento histórico, 1949, la legislación procesal federal y la legislación procesal de 2/3 de los estados de la Unión Americana ya prohíben la admisión de la prueba ilícita. O sea, ya te hablan de la inadmisibilidad de la prueba ilícita. Han recogido los criterios que para este momento histórico, 1944, ha venido dejando muy clara la Corte, en particular desde el caso Agnier. A ver, prueba obtenida ilícitamente, prueba que no se debe admitir. Punto, se acabó. Pero todavía hay 1/3 de estados que no regulan la exclusión de la prueba ilícita y que en esos estados sus tribunales y sus legislaturas recuperan la tradición inglesa. En la tradición inglesa, hasta el momento, y un poco es similar en el caso alemán, no hay una regla absoluta de exclusión de la prueba ilícita. Voy a dejar de compartir para verles. No hay una regla absoluta de exclusión de la prueba ilícita. Lo que hay es una conciencia, y creo que esa es la palabra adecuada. Hay una conciencia de que quien obtiene una prueba ilícita debe tener una sanción. Que esa sanción puede ser la exclusión de esa prueba, pero no es la única, sino que puede haber otras sanciones. Por ejemplo, a un policía que obtiene una prueba ilícita, la prueba a lo mejor se puede admitir haciendo un ejercicio de ponderación, pero al policía se le va a degradar o se le va a suspender unos meses sin derecho al cobro de su sueldo, o se le va a expulsar del cuerpo policíaco. Entonces, sí hay un castigo, pues, para quien obtuvo la prueba ilícita, pero no en automático se va a excluir la misma del proceso judicial. Esto es lo que es la doctrina tradicional inglesa, que era, digamos, la doctrina que se seguía en Estados Unidos antes del Boyd de 1886. Para 1949, entonces, en varios estados de la Unión Americana, en pocos, pero varios, o sea, en 1/3, se sigue todavía esta doctrina inglesa. Entonces, atendiendo al asunto y a un ejercicio, ahora le llamaríamos de ponderación, que haga el juez o la jueza, la prueba es excluida o la prueba es admitida, pero se castiga al que produjo la prueba. El oficial Chalmers queda suspendido, queda degradado, queda despedido, queda suspendido 3 meses sin goce de sueldo, se le manda a cursos, no sé, hay una sanción. Eso es lo que se presenta en el caso Wolf versus Colorado, porque Colorado es un estado que en ese momento histórico pertenecía a ese pequeño grupo de 1/3 que no excluía absolutamente la prueba ilícita. Los abogados de Wolf lo que sostienen, porque fue condenado en un asunto penal con pruebas ilícitas, lo que le piden a la Corte es, a ver, toda esta doctrina que has venido construyendo desde 1886, aplícasela a mi cliente en su beneficio. O sea, parece un caso fácil, pues, es lo que quiero decir, porque ya hay toda esta doctrina jurisprudencial. Sin embargo, lo que hace la Corte Americana es decir, a ver, hemos venido construyendo toda esta línea jurisprudencial, sobre todo por referencia a casos federales, no por referencia a casos locales. La legislación procesal penal federal americana de ese momento histórico, 1949, ya recoge nuestra doctrina. 2/3 de los estados de la Unión Americana también recogen esa doctrina, pero hay 1/3 que no. Entonces, la pregunta tiene que verse también, o el asunto se tiene que enfocar también desde un tema federal, desde el tema del federalismo. ¿Están obligados todos los estados de la Unión Americana a prohibir o a sancionar con la inadmisibilidad
a la prueba obtenida ilícitamente, o sea, la prueba ilícita. Y la respuesta de la Corte es que no. Dice, no, a ver, lo que se tiene que buscar es el deterrent effect, lo que conocemos como el efecto disuasorio. A ver, sí se le debe poner un límite a la prueba ilícita. Sí debe haber un efecto que le demuestra a las autoridades que no vamos a estar admitiendo pruebas ilícitas. En el caso de la legislación federal y en el caso de la legislación de 2/3 partes de los Estados Unidos americana, esa sanción o ese efecto es la exclusión de la prueba ilícita. Pero la realidad, dice la Corte Americana en el Wolf versus Colorado de 1949, la realidad es que puede haber otras sanciones que tengan el mismo efecto, o sea, que tengan el deterrent effect. Entonces, por ejemplo, ¿cómo vamos a conseguir que la policía no ande ofreciendo pruebas ilícitas? Bueno, es cierto, una posibilidad es negar la admisión de la prueba. Pero otra posibilidad es castigar al policía. ¿Estamos de acuerdo? Porque si los policías ven que lo estamos castigando, que lo estamos corriendo, que lo estamos degradando, que lo estamos suspendiendo sin goce de sueldo, pues lo que van a decir es, no, pues no. Digo, el caso puede ser muy importante, pero yo no quiero sufrirlo. Entonces, no voy a hacer eso. Y entonces dice, a ver, la legislación de Colorado prevé algún tipo de sanción para quien obtiene una prueba ilícita, especialmente la policía. Sí lo prevé. Con eso es más que suficiente. Hay un deterrent effect, hay un efecto disuasorio. Pero fíjense, cuando la Corte Americana dice esto, hay un cambio fundamental. Aunque es casi episódico que lo diga 1949, hay un cambio fundamental, porque hasta este momento histórico, la Corte Americana había estado del lado izquierdo de esta pantalla. La Corte Americana había dicho que el tema de la prueba ilícita era un tema de derechos humanos. Y aquí nos está diciendo, bueno, es que hay que atender a la legislación de cada estado. O sea, hay que atender además al efecto disuasorio, al deterrent effect. Entonces, aquí la Corte Americana hace una oscilación, hace un movimiento de péndulo. Estaba claramente afincada en la parte izquierda de la pantalla, en una visión de la prueba ilícita como un tema de derechos humanos, y hace un movimiento pendular hacia una idea de que no, de que es una cuestión de legislación secundaria y de jurisprudencia. Y entonces empieza a admitir excepciones. Excepciones que no se habían admitido hasta ese momento, y excepciones que incluso uno podría decir que eran inadmisibles en una visión de derechos humanos. Entonces, históricamente, digamos, esto cae en la época de los casos de la consolidación, pero la verdad es que empieza aquí a resquebrajarse. Sin embargo, todavía hasta el caso de Dolly, que vamos a ver un poco más adelante, se siguió hablando, se volvió a hablar de cuestiones de derechos humanos. Es el caso Elkins versus United States. Para ese momento histórico, 1960, ya era muy claro que las autoridades judiciales federales, o las autoridades persecutoras de delitos federales, las autoridades fiscales, los fiscales, las fiscalías, no podían utilizar pruebas obtenidas ilícitamente. Eso aquí estaba quedando ya muy claro, ¿no? No había mayor problema. Pero lo que sucedía era que las autoridades policiales federales hacían o presionaban a las policías locales para que ellas cometieran el acto ilícito, para que fuera una autoridad policial local la que, presumiendo la persecución de un delito local, realizara, por ejemplo, un allanamiento sin orden o una detención sin orden, cuando en realidad lo hacían por una investigación federal. Entonces se encontraban lo que los agentes federales querían encontrar y se los daban a los agentes federales. Entonces los agentes federales lo ofrecían en un juicio penal federal. Y las personas violadas en sus derechos decían, oye, espérate, es que esta prueba es inadmisible porque fue obtenida de manera ilícita. Y la Fiscalía Federal lo que decía es, pero esa no es mi bronca. A ver, yo no te detuve, yo no realicé el cateo ilegal, lo realizó la policía local, ve y quéjate de ellos, pero lo que encontraron tiene efectos en este juicio penal federal. Era lo que se conocía como la doctrina de la bandeja de plata. Entonces, a partir de este caso, de 1960, se dice, no, a ver, no. No importa qué autoridad cometió la ilicitud en la obtención de la prueba.
Si la prueba fue obtenida ilícitamente, eso la mancha absolutamente. Eso la marca sin lugar a dudas, sin importar quién fue la autoridad que la obtuvo. Y se mantiene esta idea de la regla del efecto disuasorio, porque se dice, si no, lo que estamos fomentando es que las autoridades federales presionen, obliguen o convenzan a las autoridades locales a violar derechos en beneficio de una inspección federal. Y el último gran caso de esta época de la consolidación de la exclusión de la prueba ilícita por violación de derechos humanos es el caso de Dolly Mapp versus Ohio. Aquí está la foto de doña Dolly que nos está viendo, a ver si explicamos bien su caso. La señora Dolly, este es un asunto de 1961, tiene un novio. El novio anda metido en algunos movimientos políticos que no le gustan al statu quo norteamericano, y entonces lo que provoca es que haya una orden de cateo respecto de la casa de Dolly, donde vive con su novio, respecto de explosivos y juego ilegal, que es un asunto federal. Llegan los agentes federales, no encuentran explosivos ni juego ilegal, son agentes federales, acuérdense, porque este caso es agentes locales que ayudan a federales. Este es al revés, estos agentes federales que ayudan locales. Llegan a la casa de Dolly, ella no se niega al cateo, hay una orden de cateo, no se niega al cateo, pide que le permiten que esté presente un abogado. No se lo permiten, se hace el cateo, no encuentran nada que tenga que ver con explosivos, con protestas sociales así gravísimas, y ni juego ilegal. Pero encuentran supuestamente cuestiones de pornografía, que da lugar a una acusación local. Entonces se lo dan a las autoridades locales. Y las autoridades locales procesan a Dolly, porque digamos es la dueña de la casa, no al novio. Y lo que se determina aquí es que, a ver, no se puede, porque la orden de cateo fue una orden de cateo federal respecto de delitos federales muy específicos como son explosivo, tenencia de explosivos y juego ilegal. Entonces, todo lo que se haga en exceso de eso es una cuestión ilegal, porque estamos hablando de que es una garantía constitucional el que no pueda ser acusado con pruebas ilícitamente obtenidas, no solo el efecto disuasorio. Es el último gran caso, digamos, de la Corte Americana donde se sigue hablando de derechos humanos. Pero esto empieza a tener un quiebre. O sea, cuando me refiero al quiebre, me refiero a que empiezan a surgir las excepciones. O sea, digamos que hasta el 61, con excepción del Wolf versus Colorado, la regla ha sido prueba ilícita, prueba excluida del proceso. ¿Estamos de acuerdo? Prueba ilícita, prueba excluida del proceso, porque es una violación a derechos humanos. Insisto, con excepción del caso Wolf. Lo que vamos a tener a partir del caso Schemberer de 1966 es que empiezan a surgir las excepciones. Entonces, la regla de prueba ilícita, prueba inadmisible porque viola derechos humanos, se convierte en prueba ilícita, prueba inadmisible, salvo estas excepciones. ¿Me van siguiendo hasta aquí? Pero este es un cambio muy importante, porque si empiezas a admitir excepciones, quiere decir que ya no estás anclando el tema de la prueba ilícita totalmente en derechos humanos. Porque si la anclas en derechos humanos, no puedes admitir excepciones, ¿no? O sea, no puedes decir, pues aquí sí puedes violar derechos, pero en este caso no. En este sí, pero en este no. ¿Me van siguiendo? ¿Voy siendo claro? Entonces, por eso digo que la Corte Americana tiene un movimiento pendular. O sea, no se admite porque es derechos humanos, la parte izquierda de la pantalla que presentaba yo en las definiciones, hacia la parte derecha. Bueno, pero en esto sí se puede permitir porque es un tema de legislación secundaria. ¿Qué es lo que pasa con el Schemberer versus California 1966? Que de hecho, estas imágenes, como la de Silverton, son dibujos, son caricaturas en su caso, que se han hecho por referencia específicamente a estos casos. Pero, ¿qué sucede con el Schemberer? El señor Schemberer provoca, forma parte de un accidente de tráfico muy grave, donde hay hechos de sangre, y la policía presupone que el culpable es Schemberer. Lo cual se puede demostrar, pues, por ejemplo, con peritajes de tránsito y de ingeniería vial, ¿no? Entonces, se puede demostrar así. Pero también presupone que don Schemberer viene hasta las manitas. Como dicen, ¿no? 90% de alcohol, 10% de botana en su sangre, ¿no? Entonces asumen que el señor venía alcoholizado. El problema es que esto sucede en 1966.
Entonces, y el señor queda inconsciente, se lo llevan a un hospital. Entonces, en ese momento no había esta famosa de que soplan en el tubito, no hay eso, y las pruebas de alcoholemia, pues eran las que conocemos, ¿no? De a ver, pon los pies haciendo un 4, a ver, camina siguiendo punta tacón, a ver el alfabeto al revés, todas estas pruebas que conocemos, ¿no? Que establecen una presunción y que de ahí los mandan a que le saquen sangre para comprobar el alcohol. Vale. Estas pruebas no las pueden hacer porque Schemberger está inconsciente. Entonces, tampoco lo pueden interrogar. Tampoco le pueden preguntar si acepta someterse a la prueba. O sea, no pueden probar. Pero es una carrera contra el tiempo, porque el alcohol en el cuerpo se procesa. Pues no sé, pero a las 24, 48 horas, pues ya no queda rastro del alcohol por mucho que haya tomado. Entonces, frente a este... Y para la policía es importante porque puede ser un agravante para la autoridad penal. Entonces, lo que hace la fiscalía es hablar con los médicos del hospital y decirle, dices, por favor, sáquenle sangre para que le hagamos un estudio, se haga un estudio de laboratorio para ver si tenía alcohol. A Schemberger, insisto, no le pueden preguntar porque está inconsciente. Entonces llegan los médicos y le sacan sangre y pues resulta que sí estaba hasta arriba, ¿no? De alcohol el tipo, ¿no? Entonces, bueno, pues obviamente se le procesa penalmente y además con el agravante de venir alcoholizado. Los abogados de Schemberger hacen valer, primero, que le causaban un daño físico porque lo inyectaron. O sea, le introdujeron una aguja para sacarle sangre. Segunda, están diciendo, es un fenómeno de autoinculpación, porque estás usando su sangre para inculparlo. Como en los casos anteriores que habíamos visto que habías usado documentos para inculpar a alguien, para una autoinculpación. Aquí digamos que es lo mismo, nada más que es con sangre, no es con documentos. El asunto llega ante la corte. Digamos que mandan, finjamos, ¿no? Que mandan llamar a las autoridades en la corte. A ver, policía, ¿por qué sospechabas que don Schemberger venía alcoholizado? Bueno, mire, es que el peritaje nos demuestra que, y los testigos, que pues esta persona venía manejando de manera errática, lo vieron salir de la cantina el diente de oro. Tenemos todos estos elementos que nos hacían presumir que estaba alcoholizado. Ok, ¿por qué no le hiciste la prueba en el lugar? Porque el señor quedó inconsciente. Ok, a ver, ¿cómo supiste su grado de alcohol en la sangre? Porque le pedía a los médicos del hospital que le sacaran sangre. Entonces dicen los abogados Schemberger, ahí está, lo lesionaron porque le inyectaron, le pusieron una aguja. Entonces lo primero que dice la corte es, a ver, ¿hay una lesión cuando te introducen una aguja? Sí, pero es una lesión muy menor. Digo, yo creo que a todas y todos quienes estamos en este auditorio, pues nos han inyectado, ¿no? O te han sacado sangre alguna vez. Pues te duele el pinchazo, sí te duele. Y hay una pequeña lesión, pues sí, pues te ponen tantito algodón con alcohol, ¿qué es? Así 5 minutos, y luego te ponen un curita y en 10 minutos ya no tienes nada. No es una lesión grave, no es una lesión trascendente, es lo que dice la corte. En segundo lugar, ¿es un fenómeno de autoinculpación? A ver, don Schemberger, ¿la policía le preguntó si usted se había alcoholizado? No. ¿La policía le presionó de alguna manera, le dio un bracito acá atrás, un tehuacanazo para que usted confesara que venía alcoholizado? No. Entonces, ¿usted verbalmente nunca ha reconocido venir alcoholizado? No. Ah, entonces no hay autoinculpación, porque la autoinculpación solo puede ser verbal. Oiga, pero antes habían dicho que con documentos sí, pero podemos cambiar nuestro criterio. Verbal. Fue verbal. Por lo tanto, si aquí no hay una verbalización o un documento producido en juicio donde diga, sí, yo maté a la usurera, como en la película de Pedrito Infante, entonces no hay un fenómeno de autoinculpación. ¿Se fijan cómo entonces lo que se había avanzado parece que se empieza como que a retroceder? Y esto nos lleva a... esto nos lleva hasta los sucesos de la elección de Richard Nixon. A ver, yo decía hace un momento que en materia de prueba ilícita había resultado muy importante en Estados Unidos las cuestiones políticas. Y ya no profundice porque este es el momento de profundizar. Cuando se elige a Richard Nixon por primera vez, en 1969, los Estados Unidos vienen de una década muy complicada, muy complicada. Es la década de la muerte de los dos Kennedys, es la década de la guerra de Vietnam, es la década de la lucha por los derechos civiles, es la década del asesinato de Luther King, es la década del partido de los Panteras Negras, es una década muy compleja.
de mucha efervescencia política. Y los republicanos se empiezan a dar cuenta de esto y dicen, a ver, la verdad es que la gente ya está cansada. Ya la gente no quiere más veranos del amor, ya no quiere más luchas en las calles. Lo que la gente quiere es paz y tranquilidad. Entonces necesitamos candidatear, necesitamos presentar como candidato a alguien que sea todo lo contrario a lo que ha estado pasando. Todo lo contrario, que refleje una mano firme y el orden social. ¿Y quién? Pues Richard Nixon, que había sido fiscal, abogado de California, vicepresidente con Dwight Eisenhower, y que había perdido con Kennedy. Pero digamos que todos los ideales que representaba Kennedy en ese momento estaban de bajada. Entonces, ¿la gente qué quiere? Pues queremos un presidente gris, queremos un presidente que lo que promete es orden y progreso, ¿no? Como dice, por ejemplo, la bandera de Brasil, retomando la frase clásica del positivismo. Entonces postulan a Richard Nixon. Y Nixon empieza a hablar de la necesidad de fortalecer a los aparatos policíacos, de darle más herramientas y mayor respaldo a los aparatos policíacos. Porque lo que dice es que, sobre todo los criterios de la Suprema Corte Americana, han venido debilitando la postura de la policía. O sea, mucha protección para los delincuentes, es lo que dice Nixon. Y entonces yo tomé esta porción de un discurso de campaña de Nixon y la puse hasta en inglés para que no vayan a decir que yo hice mal la traducción, y la tomé directamente del sitio electrónico de la biblioteca Richard Nixon. Ya ven ustedes que cuando sale un presidente norteamericano, se fundan las bibliotecas presidenciales. Y no es que ahí tengan sus libros de, pues es el libro del conejito que le leía a su mamá en primaria, ¿no? Bueno, a lo mejor sí, pero sobre todo lo que se guarda son los archivos y los registros de su presidencia. Entre lo que se guardan son los discursos, por ejemplo, de campaña. Este es un discurso de campaña de Richard Nixon que yo lo tomé directamente de este sitio. Y básicamente lo que dice aquí, voy a hacer un apretado resumen, y ahí me pueden hacer las correcciones que quieran. Lo que nos dice Richard Nixon, que es el señor que está en la foto de perfil, con corbata azul, lo que nos dice Nixon es, a ver, hemos tenido una corte que ha ido ampliando los derechos, que ha ido haciendo interpretaciones y diciendo que la Constitución dice más de lo que realmente dice. Hemos tenido una corte que ha invadido los espacios del poder legislativo. Y eso no está bien. Necesitamos tener en la corte gente que entienda, justice, que entiendan que la función de la corte es pronunciarse y resolver los casos, no ponerse a legislar, no ponerse a decir que hay que ampliar derechos. No, esa no es la función de la corte. Esa es la función del legislador. Y hemos tenido una corte demasiado activista en ese sentido. A Nixon no le gustaban los jueces y las juezas activistas. Por lo tanto, yo voy a proponer jueces para la corte, justice para la corte, que tengan la misma visión filosófica que yo. O sea, que jueces que no piensen en andar ampliando cosas, sino jueces que respeten lo que está establecido en la ley y que la función de fijar el contenido de las leyes es una función legislativa, no es una función judicial. Y propone, por ejemplo, como presidente de la Corte a don Earl Warren, que en esta foto de aquí, Earl Warren es el señor canoso de corbata roja, al que Nixon lo está viendo con mucho gusto, ¿no? Podríamos decir, recordando ese famoso meme, ¿no? Quédate con quien te mire como Nixon está viendo a Earl Warren en esta foto, ¿no? Podríamos decir. Earl Warren era un abogado republicano, pero lo más importante para Nixon, bueno, que era importante para republicano, lo más importante para Nixon es que Warren había sido fiscal, y un fiscal de mano muy dura, muy firme, pues, que era lo que quería Nixon en la corte. Esto que estoy poniendo aquí es un texto ya de Earl Warren, es una porción de un discurso de Earl Warren, o sea, ya no de Nixon, sino del personaje que Nixon escogió para tratar de revertir las decisiones y la postura, sobre todo de esa corte activista. Y lo que Warren nos habla aquí es que, básicamente, lo que nos dice es que, dice, nosotros sabemos que en la nación en tanto comunidad humana, pues debe haber, no todo puede ser libertad porque es anarquía, pero tampoco puede ser un control absoluto por parte del Estado, porque entonces sería un Estado policíaco en el cual la libertad no puede existir.
Por lo tanto, necesitamos un sistema de justicia criminal, como nuestra estructura política, dice Warren, que esté basada en una idea de balance entre las libertades individuales y las necesidades sociales. La protección de los derechos individuales, pero también la protección de la comunidad. Y él dice, esto lo podemos decir que es un sistema de libertad ordenada. Nada de libertinaje, nada de libertades en exceso. Para mantener esto necesitamos que haya, o sea, este adecuado equilibrio entre libertades y los derechos colectivos, necesitamos un ajuste constante de los balances de la sociedad. Del balance, digamos, de los intereses sociales y de las necesidades o los derechos individuales. Entonces, se empieza a introducir la idea de que hay que limitar los derechos. Pero quiero que observen algo. O sea, esto surge primero de un cierto estado social que existe en Estados Unidos. El Partido Republicano propone un hombre que está diciendo en campaña. O sea, esto lo está diciendo Nixon en campaña. O sea, no es que cambió de idea. O sea, Nixon no empezó hablando de sí, más libertades, sí, más derechos, sí, más verano del amor y mota para todos. No, Nixon no empieza diciendo eso y después cambia su discurso. Nixon habla desde un principio, no, a ver. Aquí se nos ha hecho un desgarriate. Tenemos una corte demasiado liberal. Hay que restringirla. Y vamos a mandar a la corte a gente que respalde a nuestras fuerzas del orden. Lo está diciendo. Se votó por eso. Entonces, claro, yo sé que todavía vienen algunas decisiones que podríamos identificar de corte liberal, por ejemplo, el caso del aborto, ¿no? Pero la verdad es que ya son las últimas, porque la corte se empieza a llenar de figuras que respaldan la idea de Nixon. Esto se mantiene con Gerald Ford y se fortalece con Ronald Reagan. Y de hecho, también, por ejemplo, con otros presidentes republicanos, clarísimamente con Donald Trump. Entonces, podemos decir que la discusión política, o más bien, que la introducción en la discusión electoral del perfil de los jueces y las juezas de la Corte Americana inicia justamente con Richard Nixon. Y esto tiene un impacto en la doctrina norteamericana de las pruebas ilícitas. Por ejemplo, esto empieza con el United States versus Calandra. Es un asunto muy interesante, donde hay una prueba ilícita indirecta. A ver, ante el gran jurado se acusa, ante el gran jurado y luego en juicio se acusa de ciertos ilícitos a don Calandra, que se dice que anda metido ahí con la mafia y demás. Y una de las pruebas fundamentales para acusarlo es el testimonio de un señor de apellido Lewis. Ahora, Lewis produce su testimonio obligado por la autoridad. La autoridad hace un cateo ilegal donde encuentra elementos probatorios de delito contra Lewis, no contra Calandra, contra Lewis. Va con Lewis y literalmente lo extorsiona. O sea, le dice, o testimonias en el gran jurado contra Calandra, o con estas cosas que te encontré, te voy a procesar penalmente. Lewis se espanta y dice, sí, yo testimonio contra Calandra, no hay bronca, pero no me vayas a acusar. No, a ver, si tú testimonias contra Calandra, yo no te voy a acusar. En buena medida era un bluff, porque no podían acusar a Lewis con pruebas obtenidas de manera ilícita, pero probablemente Lewis eso no lo sabía, y sus abogados no les dijeron, no tuvo abogados, o eran incompetentes, o lo que ustedes quieran. El chiste es que el bluff le funciona a la policía, y entonces va Lewis, testimonia contra Calandra, y este testimonio es uno de los elementos fundamentales para meter a la cárcel a Calandra. Los abogados de Calandra, cuando llevan el asunto ante la Corte, ante la Suprema Corte Americana, lo que dicen es, mi cliente fue condenado con una prueba ilícita indirecta. La prueba ilícita indirecta es el testimonio de Lewis. Entonces el Justice Powell, que aquí nos sonríe muy agradablemente con su corbata de regimiento, el Justice Powell, digamos que nos manda a llamar. A ver, don Calandra, ¿a usted la policía le obligó a testimoniar en su contra? No. A ver, ¿lo acusaron a usted con algo obtenido en un cateo ilegal? No. A ver, ¿el cateo ilegal a quién afectaba? A don Lewis. A ver, don Lewis, ¿usted está acusado por la policía? No. Entonces lo que dice Powell y lo respalda la Corte Americana en el 74 es, ¿no hay ilicitud? Bueno, sí, a ver, sí. El cateo fue ilícito. ¿Presionaron a Lewis? Sí, cierto.
Pero el condenado no es Lewis, el condenado es Calandra. ¿Cuáles son los derechos que le afectaban a Lewis? Ninguno. Entonces, quien podía reclamar la ilicitud no era Calandra, era Lewis. ¿Se fijan? Evidentemente aquí hay una limitación en cuanto a la prueba indirecta, porque lo que te están diciendo es, pues la prueba indirecta y la prueba ilícita indirecta, si no se produjo en tu contra, a ti no te va a afectar. Oiga, pero es que sí me afecta. Pues sí, pero no jurídicamente de manera que te puedas defender. Otro caso importantísimo que es el caso Wong-Sung, porque este caso establece la excepción que hasta la fecha se sigue y que sigue nuestra corte, que se conoce como la excepción por la conexión atenuada. ¿En qué consiste el caso Wong-Sung? Rápidamente. La policía está persiguiendo y está investigando un asunto de drogas, de comercio ilícito de drogas. Detiene ilegalmente a 2 personas que supuestamente son vendedores de drogas y los 2 dicen, la droga nos la vende Wong-Sung. Van a la casa de Wong-Sung, no lo encuentran, tampoco lo encuentran en su trabajo. De hecho, hay fotos de la casa. En la parte baja estaba una tintorería y una lavandería, si no me equivoco, y Wong-Sung vivía arriba. No lo encuentran en el trabajo y no lo encuentran en la casa. Cuando llegan a la casa, le piden a la esposa de Wong-Sung entrar a realizar un cateo. No tienen orden, pero le piden entrar. Entran, la esposa de Wong-Sung se los permite, pero no encuentran nada. No encuentran nada. Sin embargo, pues los 2 detenidos ilegalmente siguen diciendo que don Wong-Sung les vendió las drogas. Encuentran a Wong-Sung en la calle y lo detienen. Se lo llevan a la cárcel. Entonces, está ahí detenido en los separos de la policía, pero seguramente alguien de la fiscalía les dice, oye, a ver, ¿cuál fue la orden de aprehensión? No, pues ninguna. Y en el cateo que hiciste, ¿hubo orden? No, pues no hubo orden, pero la señora me dejó entrar. Ok, ¿encontraste algo? No encontré nada. No, pues libéralo. No tienes ningún elemento, ya ni siquiera indiciario realmente de que don Wong-Sung venda droga. Lo libera. Wong-Sung se va a su casa. Pasan un par de semanas y de repente un día, y así como se los narro sucedió, Wong-Sung llega a la comisaría, pide hablar con el policía que lo había detenido y le dice, ¿sabe qué? La neta, sí vendo droga. Entonces pues lo detienen y lo procesan penalmente. Ya en el proceso penal, sus abogados dicen, la prueba de confesión con la que lo están condenando, porque es lo único que tienen. O sea, lo único que tienen es la confesión de Wong-Sung. Es una prueba ilícita. Porque don Wong-Sung, ¿cómo se dio cuenta de que estaba siendo investigado por cuestiones penales de venta de droga? Por la detención, pero la detención fue ilegal. Si la detención fue ilegal, lo que produce la detención, que es la confesión, es una prueba ilícita indirecta. Entonces, el juez Brennan, que aquí nos está viendo con cara seria, el Justice Brennan de la corte. A ver, don Wong-Sung, venga. Oiga, a ver, ¿es cierto que usted lo detuvo la policía? Sí, la neta sí me detuvo. ¿Había orden de aprehensión? No, no había orden. A ver, policía, ¿tenías orden para detener a Wong-Sung? No, mire, la neta, don Justice, no teníamos orden de aprehensión. En el cateo que hiciste con autorización de la esposa del señor Sung, ¿encontraste algo? No, la neta, no encontré nada. Ok, a ver, don Wong, ¿lo detuvieron? Sí. Después lo dejaron libre. Sí, sí me dejaron libre. Después usted solito regresó y dijo, sí vendo droga. Sí, don Justice, la neta es que sí dije eso. A ver, entre que a usted lo liberaron y usted regresó a la policía y dijo que vendía droga, ¿lo estuvieron siguiendo? No que yo sepa. En algún momento lo torturaron, ahí lo llevaban a unos separos y hicieron manita de puerco. No. ¿Recibió usted llamadas? Si no confiesas, le va a pasar algo a tu familia. No, no, nada de eso. Entonces usted solito, por su propio pie, por su propia voluntad, fue usted a la comisaría y dijo, yo vendo drogas. La neta sí. Ah, pues entonces no hay ilicitud. Entonces sí es válida la condena. Porque dice el juez Brennan, el acto de detenerlo fue un acto ilícito. Si hubieran encontrado algún elemento en la detención y lo hubieran ofrecido dentro del juicio, sin duda, prueba ilícita, porque no había lugar a la detención. Pero el señor Wong fue de propio pie y por su propia voluntad a la policía a confesar su delito. Pero es que él se dio cuenta por la detención ilegal, estamos de acuerdo, pero no acudió de forma coaccionada a confesar el delito. Por lo tanto, es cierto que hay un vínculo, por eso la excepción del vínculo o conexión atenuada, hay un vínculo entre la detención, que es el acto ilegal, y la confesión. Porque la confesión no se hubiera dado, esto es una cuestión de lógica, la confesión no se hubiera dado
si Wong Sung no sabía que estaba siendo investigado. ¿Cómo lo supo? Por la detención ilegal. Sin embargo, la confesión fue absolutamente espontánea. Por lo tanto, no hay lugar. Por último, para pasar a las preguntas y respuestas en su caso, tenemos el Fisher versus United States. Es un asunto fiscal. El señor Fisher está siendo investigado por posible fraude fiscal. Acude con sus abogados y le dice a los abogados, ¿saben qué? La neta, sí estoy cometiendo fraude fiscal, pero pues defiéndanme, ¿no? A ver qué podemos sacar. Entonces los abogados, el despacho de White, le dice, bueno, que lo vamos a defender dentro de lo que podamos y éticamente y todo esto, ¿no? Denos sus papeles de su contabilidad, denos su contabilidad, porque tenemos que estudiarla para ver, pues, de qué lo van a acusar, por dónde lo quieren agarrar y qué excepciones podemos plantear. ¿Cómo no? Entonces Fisher le da su contabilidad a su despacho. La fiscalía le pide al despacho, no a Fisher, sino al despacho de White, le dice, dame esa contabilidad, dámela. Y le dice, dame acceso a ella. El despacho le dice, no por dos razones. Primera, porque no es mía. O sea, yo la tengo una tenencia temporal y precaria, porque me la dio Fisher para preparar su defensa, pero no es mía. Yo no te puedo dar algo de lo cual tengo una tenencia precaria porque no es mío, no es de mi propiedad. No puedo disponer de ello, porque Fisher me la dio no para que te la dé, me la dio para que yo elemente su defensa. Y segunda, porque está el privilegio del secreto abogado-cliente. El asunto llega ante la corte con el juez Byron R. White, que por cierto es un justice muy peculiar, porque este justice que ustedes están viendo aquí con cara seria, fue jugador profesional de fútbol americano. Fue jugador profesional de fútbol americano. Imagínense, ¿no? Pues es como si cualquiera de los quarterbacks o de los linebackers que tenemos ahorita en 20 años era justice de la corte americana. Él fue linebacker, él fue jugador de fútbol americano profesional, no solo estudiantil, sino profesional, y se dedicó al espionaje en la Segunda Guerra Mundial. Entonces era un tipo que lo mismo te podía taclear, te podía mandar un pase, o te podía pinchar tu teléfono para escucharte, o te podía resolver un caso, ¿no? Personaje muy interesante. Entonces el juez, el Justice White, lo que dice es, no, a ver, sí se lo puedes entregar, se lo tienes que entregar a la autoridad fiscal, 1, y 2, no es un tema de autoinculpación, tampoco es un tema de violación de la secrecía de la información cliente o abogado, porque no es una comunicación. No te están pidiendo, dime lo que te dijo por teléfono, enséñame las cartas, mándame copia de los telegramas, porque en esta época, estamos en los 76, pues no hay internet y no hay WhatsApp, no hay mensajería instantánea. No se están metiendo en la comunicación cliente-abogado, sino en la producción de las pruebas. Y por lo tanto no hay autoinculpación y se lo tienes que entregar. ¿Se fijan cómo entonces se va cada vez más restringiendo la noción de la prueba ilícita? Voy a dejar hasta aquí para pasar a la etapa de preguntas, respuestas y reflexiones. El día de mañana concluiríamos en los primeros minutos, 10 minutos, concluiríamos el tema de toda esta construcción norteamericana de la doctrina de la prueba ilícita, pero, insisto, lo estamos haciendo así porque la doctrina jurisprudencial de la prueba ilícita en México se basa totalmente en la norteamericana. Por ejemplo, la noción de los frutos del árbol envenenado lo tenemos en nuestra jurisprudencia, y hasta el nombre nos viene de la prueba americana, de la doctrina americana. La idea del efecto disuasorio, como lo vamos a ver, la palabra la usa nuestra corte, pero la corte no la inventó, nos viene de la corte americana de los asuntos que estábamos viendo, por ejemplo, de Wolf versus Colorado. La idea de la prueba ilícita atenuada, que permite entonces la admisión, nos viene, como pueden ver ustedes, directamente de los casos norteamericanos. Entonces, no solo hemos copiado la doctrina americana, sino hasta la terminología americana es la que utilizamos. Muy bien, entonces pasaríamos a preguntas, respuestas, comentarios. Quien quiera ir levantando su manita. Acá en el chat que tenemos, sí, de hecho es un argumento. Doctor, buenos días, estoy teniendo problemas. Ok, perfecto. Muy bien, manitas levantadas, quien quiera participar, una manita virtual. ¿Dudas, comentarios? ¿Nadie? Reflexiones, experiencias personales, participaciones, opiniones.
¿Hasta esta parte nadie? Bueno, entonces los minutitos que nos quedan los puedo utilizar para seguir avanzando en otros casos de la prueba ilícita. Me voy a regresar aquí a la presentación. Entonces nos quedan 8 minutitos, que son muy buenos. Ok. Este me lo podemos brincar. Este es un caso muy importante, porque da lugar a lo que se conoce como la excepción de la buena fe. O sea, otro caso donde se admite la prueba ilícitamente obtenida. Esta es una investigación policial, de nueva cuenta por drogas. Entonces, se hace la investigación policial, el policía encargado del asunto, o la policía encargada del asunto, hace bien la investigación y concurre con el juez penal correspondiente a solicitar una orden de cateo. Entonces el juez le dice, a ver, ¿qué elementos tienes para que yo te dé la orden de cateo? Bueno, mire, de las observaciones que hemos hecho en su casa desprendemos esto, de revisar su basura, ya ven que ya se puede, la basura, pues en Estados Unidos al menos, se puede revisar una vez ya que la tiraste, ¿no? Hemos obtenido esto y tenemos estas declaraciones. Entonces el juez dice, bueno, sí, tengo ciertos elementos que me hacen presumir que el señor Leon se dedica a cuestiones de venta de drogas. Entonces, obsequia, diríamos, la orden de cateo. Se realiza el cateo, llegan bien con la orden de cateo, hacen el cateo y le encuentran, hagan de cuenta que entraron a una bodega de Al Capone, ¿no? Le encuentran de todo. Lo acusan penalmente. Pero los abogados de Leon, al estudiar el asunto, encuentran una falla procesal en la obtención de la orden de cateo. Porque la ley señala que el policía que pide la orden de cateo tiene que hacer una declaración jurada. Jurada. Ya ven que los americanos hablan de jurar. Entonces le piden una declaración jurada. Lo que sucede es que el juez, cuando le pide la declaración a Leon, y cuando escucha y verifica la declaración de Leon, no le pide que sea jurada. Fue un error del juez. No fue un error del policía, porque el policía es experto en cuestiones policiales, ¿no? Pero no en cuestiones de derecho. Entonces, el juez obsequió la orden de cateo con un error técnico, que fue el no pedir que fuera jurada. La policía, al obtener la orden de cateo, la policía de buena fe dice, pues esta orden es buena, porque la policía no puede estar dudando de la legalidad de las órdenes que recibe por parte de un juez, ¿no? ¿Estamos de acuerdo? O sea, la policía no le puede decir a un juez, pues no ejecuto la orden porque para mí es ilegal. Porque el juez le va a decir, o la jueza le va a decir, tú de acá, ¿por qué andas juzgando la juridicidad de mis actos, no? Si no eres mi superior. Bueno, entonces, lo que resuelve en este caso la Corte es que sí, hay un error en la orden de cateo. Efectivamente, el juez se equivocó al girar la orden de cateo, o al obsequiar la orden de cateo, porque debía haber pedido una declaración jurada y no lo hizo. Sin embargo, la policía obró de buena fe. La policía, no solamente el policía que hace la investigación, sino el cuerpo policíaco obró de buena fe, porque obtuvo una orden de un juez competente. Y la policía no puede cuestionar la calidad de las órdenes que obtienen los jueces, o de la judicatura, mejor diríamos. Por lo tanto, aquí, anular la prueba o considerar que la prueba es ilícita no tendría un efecto disuasorio, dice la Corte norteamericana. Al contrario, tenía un efecto desastroso, porque provocaría que todas las policías dudaran de cualquier orden que da un juez. Porque la policía aquí obró de buena fe. Habrá que castigar al juez, sancionarlo, despedirlo, mandarle una capacitación, qué sé yo. Pero no podemos decir que es prueba ilícita porque la policía obró de buena fe. Bueno, con esto yo creo que podríamos dar por concluida entonces nuestra sesión del día de hoy. Mañana retomaríamos un par de casitos, bueno, de hecho nada más un caso más norteamericano para concluir con esta doctrina jurisprudencial norteamericana. Comentaríamos rápidamente un caso de tribunales europeos y entraríamos a los casos mexicanos para, desde luego, ir cerrando con lo que tiene que ver con la jurisprudencia electoral en el caso de prueba ilícita. Por último, ¿alguna duda, comentario? Ok. Bueno, no siendo así, yo les agradezco mucho su puntual asistencia, les saludo, nos veríamos el día de mañana y desde luego les deseo que se conserven con salud. Que tengan muy buen día. Muchísimas gracias.